tenemos señal nítida. Te escuchamos, Rubén, adelante. Ok, entonces déjenme desplegar mi presentación. Dale, te esperamos, aguardamos. Reiteramos, Rubén nos va a hablar sobre la capacidad de resiliencia que tenemos como país y como región. Ok, jóvenes, espero que me estén escuchando. Adelante. Muchas gracias, joven. Ok, si me escuchan ahí, espero. ¿Me confirman que me están escuchando? Sí, te escuchamos claramente. Perfecto. Sí, claro. Bueno, miren, la única cosa que no podemos acelerar, he aprendido, es la educación. Desgraciadamente tenemos tantas cosas que decir y a veces tan poco tiempo que nos cuesta mucho trabajo tener esa capacidad de síntesis. Siempre quisiéramos tener más tiempo para actuar. Cuando hablamos nosotros de esto que estamos enfrentando, que es en este caso esta emergencia sanitaria, siempre nos referimos a cosas muy simples y muy sencillas, que a mí me gusta manejarlas como tal. Las empresas tienen que tomar decisiones, los gobiernos tienen que tomar decisiones, y desgraciadamente a veces el sustento de las decisiones no está bien fundamentado. Para tomar una buena decisión que se necesita, para tomar una buena decisión, la escalera de la toma de decisiones comienza con rumores que se empiezan a recibir, después recibimos noticias, después empezamos a obtener información que son los rumores y las noticias que hemos gestionado y confirmado. Después hablamos de análisis de esa información, que le vamos generando un conocimiento y que aunado a los criterios o intereses particulares de cada empresa u organización, cada quien va de una o de otra manera aplicando para tomar decisiones. El problema es que muchas empresas y muchos gobiernos inclusive toman decisiones basadas en rumores y en noticias y no en información ni en análisis. Obviamente no hay conocimientos, no hay criterios y las decisiones se toman mal, tristemente. Aquí nuestro papel como especialistas de seguridad va a ser tratar de guiar a nuestras organizaciones, a nuestras sociedades, a nuestros países, a que tomen decisiones aportando información, análisis, conocimiento, criterios. ¿Escuchamos rumores? Sí. ¿Escuchamos noticias? Sí. Pero nuestra tarea es tratar de desenmarañar esos rumores y esas noticias para obtener información. Y desgraciadamente ahorita tenemos inclusive, hoy en la mañana tuvimos una reunión del Comité de Enterprise Security Risk Management de ASIS México, en donde el tema central fue algo que llamamos el síndrome del pajar. Hay tantos rumores, hay tantas noticias, hay tantos datos que ya no sabemos a quién hacerle caso. Y realmente ahí es donde viene el papel o lo valioso del papel del agente de seguridad, que tenemos que desarrollar metodologías eficientes a nivel público y privado, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de comunidades, para que realmente demos información, análisis de seguridad, conocimientos y criterios que permitan la buena toma de decisiones. Un punto muy importante que me gusta siempre señalar es algo que decimos en materia de seguridad, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Sun Tzu en El arte de la guerra, ¿no? Mientras más dudas en la paz, menos vas a sangrar en la guerra. Debemos de, en épocas de paz, ponernos a preparar lo que vamos a hacer en el momento de la guerra. Hace 2 años, muchos de ustedes se enteraron de que en México tuvimos una problemática muy especial con un temblor. Lo que vemos en esta foto es parte de lo que sucedió con la Terminal 2 del aeropuerto en el extremo izquierdo. Y en el derecho, el entonces presidente, en un afán más político que técnico, caminando en medio de los escombros y exponiéndose a sufrir un accidente
en ese ánimo de decir el general está al frente de las tropas, ¿no? Pero como lo dice ahí Peter Senge, que no es una persona de seguridad, sino es un gurú de la administración, dice que las grandes crisis de hoy son el resultado de las decisiones de ayer y las grandes crisis del mañana serán el resultado de las decisiones de hoy. Debemos de entender cómo funciona y ya las personas que me precedieron hablaron ampliamente de qué está pasando con esto. Y lo que yo quisiera plantearles, resumiendo un poquito lo que algunos de mis colegas que me han precedido señalaron, hablamos de que en una organización cualquiera existen 3 grandes niveles de actuación. Kevin hablaba del estratégico, operacional, operativo. En el modelo clásico de la administración, me gusta más referirme a lo estratégico, táctico y operativo. Inclusive a nivel militar es la denominación que se le da, ¿no? La estrategia, la táctica y la operación. La interacción entre estas 3 niveles se da por la misión que tiene cada uno de ellos, por la autoridad que tienen que ejercer, por la responsabilidad por la que han de responder y el ámbito de aplicación. El nivel estratégico, su misión es dirigir, coordinando las funciones y definiendo el qué hacer. El ámbito de impacto es total. Y es así como nuestros altos dirigentes, nuestros altos funcionarios, tienen que tomar decisiones como el cerrar fronteras, el aislar personas, pero esas decisiones tienen que estar basadas, como nos dijo el doctor al principio de esta jornada, en aspectos muy bien sustentados. Si no, vamos a tomar decisiones equivocadas. Déjenme comentarles que yo estaba en España desde el 26 de enero. Como parte de mi proyecto de este año, era estarme 5 años en Europa y estar en España como base de salida en Segovia. Yo llegué el 26 de enero para estar en el SICUR que se hace cada 2 años. Estaba yo inscrito para asistir al Congreso de Asís de Praga, que era 1, 2, 3 de abril. Tengo otro congreso, o tenía otro congreso en mayo y otro en junio en París. Y bueno, tratar de estar allá haciendo algunos pendientes. El día 12 de marzo tuve que regresar a México ya como parte de lo planeado para hacer el cierre del CPP que hacemos nosotros a nivel internacional. Y resultó que yo salgo el 12 y el 13 cierran todo y se desata el problema ya. Pero me tocó ver cómo se fue gestando en una velocidad de, como decimos en México, de Aquimichó, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, y de repente se vino la marejada. Llego a México y veo que México estaba como estaba España un mes antes, y que realmente nuestro alto mando del país está desconectado inclusive de lo que están haciendo los gobernadores y lo que está haciendo el sector privado. Sabemos que esto puede tener un precio muy alto para el país y también lo empecé a ver cuando Ecuador tomó decisiones, Salvador tomó decisiones y cada quien ha ido adoptando sus modelos. Desafortunadamente la descoordinación está siendo presa a todos de los malos resultados y que a ver cuánto nos cuesta. El nivel estratégico tiene que definir el qué hacer, no el cómo hacerlo. El táctico, que es el que gestiona y hace que las cosas pasen, es el que coordina los recursos, es el que define cómo hacer las cosas y su ámbito es puntual, su ámbito es parcial. Yo soy responsable de la policía, de los servicios sanitarios o de qué. Y a nivel operativo, como nos decía Kevin, pues a mí me toca ejecutar y al policía le dicen el que es mandado no es culpado. Algunos de ustedes habrán visto los videos hoy de cómo en India la policía está invitando a palazos a regresar a sus casas a la gente que sale a la calle desobedeciendo la invitación de aislamiento. Y dice, oye, qué excesivo. Sí, pero pues esa es la orden que se les dio. Ellos realizan acciones y hacen cosas. Y ahora sí que, insisto, a nivel militar, los soldados dicen, a mí me dijiste cierra la puerta y yo cerré la puerta. Y el que es mandado no es culpable. Debemos tener muy claro eso, porque de repente nos estamos encontrando a nivel gobiernos
que hay funcionarios que deberían estar dirigiendo y en vez de estar dirigiendo están gestionando, o sea, están bajando un nivel a hacer cosas que no les corresponde, en vez de ver la globalidad. El problema del coronavirus es que es un problema de salud pública que está jalando a las economías y ese problema va a ser mucho más grave en un futuro muy cercano. La estrategia, que es lo que nos interesa que conozcamos, y ahí quiero reiterar muy rápidamente, tratando de irme lo más rápido que puedo, que el concepto básico de la estrategia habla de dos cosas que son claves y que ahí es donde como especialistas de seguridad deberíamos tener la posibilidad de ayudar a nuestros países y a nuestras empresas, porque la estrategia básicamente se usa para enfrentar dos características fundamentales, la incertidumbre y la adversidad. Y eso es por lo que le pagan tanto a los altos directivos. Aquí la situación es muy sencilla. Imaginen que todos los altos directivos y funcionarios requieren información de calidad para tomar decisiones que sean exitosas ante la incertidumbre y la adversidad. Y casi llegamos a parecer chamanes para adivinar para dónde va a brincar la liebre. Allí es donde vamos a tener que seguir con ciertas cosas. Ahora, ¿dónde está la clave del éxito de esto? La clave del éxito, la mayoría de los grandes desastres del mundo nos lo han demostrado, acreditado, es que ni siquiera la más brillante acción táctica puede remediar una estupidez estratégica. Y nada más quiero poner un ejemplo, porque alguien ya lo señaló. En el año 99, cuando tuvimos la crisis de la gripe porcina en México, del H1N1, que fue un primer cañonazo, y vuelvo al punto de cómo toman decisiones los grandes estrategas. Recuerdo que España decidió cerrar los vuelos México-España para evitar que el virus llegara a España. Argentina decide hacerlo también y se empiezan todos a desgranar ahí. Y recuerdo muy claramente que el señor presidente de Ecuador sale a la televisión a decir, para proteger al pueblo ecuatoriano de la gripe porcina que se está dando en México, he tomado la decisión de cancelar todos los vuelos de México a Ecuador. Y todo el mundo le aplaude, hasta que se acerca uno de sus asistentes y le dice, oiga señor, no hay vuelos directos de México a Ecuador. O sea, ningún vuelo había en ese momento, todos eran o por Panamá o por Bogotá. Pero vean cómo la falta de información de calidad hace que la estrategia falle. Y si la estrategia falla, la táctica, por muy buen Rambo que seas, va a fallar. ¿Y aquí qué nos encontramos? Nos encontramos que un sistema de manejo de contingencias, que es como nos marcan los cánones, el sistema de manejo de contingencias nos habla de 4 grandes niveles: la continuidad de negocios, el manejo de crisis, los planes de contingencia y los procedimientos de emergencia. En este orden de ideas, déjenme decirles que cada uno de estos niveles requiere un manejo diferente. Como yo se los decía, el objetivo de un procedimiento de emergencia, ¿cuál es? Salvar vidas. El objetivo de un plan de contingencia, parar el problema. El objetivo del manejo de crisis, limitar los daños. Y el objetivo de la continuidad de negocios, seguir operando y viviendo en la organización o en el país. No quiere decir que al de arriba no le importan los muertos, pero el manejo de las vidas es el nivel operativo. La decisión de país o de negocio está en otro nivel. Ahorita, la mayoría de los países que han estado tomando en serio esto, lo que hicieron es, hay una serie de acciones operacionales, que es el manejo de los enfermos, pero estamos viendo a nivel manejo de crisis y de continuidad de negocio
¿qué va a pasar con la situación económica de los países? ¿Por qué? Porque nada más les voy a decir un punto. En México se está hablando de que el horizonte de control de la enfermedad es para septiembre, octubre. Estamos hablando de 6, 7 meses antes de que exista una luz al final del túnel. México, igual que alguien lo comentó hace rato de Bolivia o de Ecuador o prácticamente la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos un gran problema con economías informales. Aquí en México, el presidente ordenó que los trabajadores en riesgo se fueran a su casa y les van a pagar un mes de salario. Ordenó. Y eso incluye nada más al 40% de los trabajadores, porque el 60% son economía informal. Es gente que vende comida en la calle, jugos, gente que está en los tianguis, y que esos no tienen un patrón que les diga, vete a tu casa y descansa. Entonces, el problema del impacto económico es muy, muy grave. Y aquí quiero tocar así muy brevemente, digamos, el punto que me pidió Humberto que platicara con ustedes. Hay dos términos con los que tenemos que relacionarnos muy fuertemente en el trabajo de seguridad. Uno de ellos ya inclusive Kevin nos hizo favor de esbozarlo. Y estos 4 niveles que yo les hablaba, los podemos dividir en 2 grandes apartados. La parte de planes de contingencia y procedimientos de emergencia tienen que ver con algo que se llama resistencia. Decimos en México, no te quiebres, pistolita. O sea, aguantar es resistir. Ya pasó o ya sucedió el mal, ahora tienes que trabajar en la resiliencia. La resiliencia, que déjenme decirles, es la parte en donde se empezó a estudiar hace unos 10, 12 años, ya en el ámbito organizacional. Como la mayoría de ustedes saben, el término resiliencia viene más bien de la metalurgia y es la capacidad que tiene un material para mantener sus condiciones de conformación después de ser sometido a presiones o fuerzas externas. O sea, la capacidad de mantenerse sano en medio de un ambiente adverso. Y la resiliencia se ha empezado a estudiar mucho en los países y se ve como una actitud que transforma la adversidad en aprendizaje. Recientemente yo hablaba de que, bueno, todas estas teorías conspiracionales, de que si esto fue una maniobra china, esto es una guerra fría, es un ataque biológico, o de qué se trata, yo hablaba de que la grafía que utilizan los chinos para el término crisis es una grafía que se compone de dos símbolos, que es amenaza y oportunidad. Cuando nosotros trabajamos operacionalmente la gestión de crisis, sabemos que en toda crisis hay oportunidades. Los chinos iban hacia abajo en su Producto Interno Bruto y en su crecimiento. Ya habían bajado del 6% al 5%, ahorita tienen un desfase de 6 meses, pero dejaron tronadas a todas las economías del mundo. Y ellos ya ahorita están declarando que ya salieron adelante. Son cosas que hay que empezar a analizar porque les diría, hay presidentes de países que están llamando a entender qué está pasando en ese sentido. La resiliencia, digamos que en el sentido humano, es la capacidad de un individuo o de un grupo de mantener su conducta sana en medio de un ambiente insano. Esto incluye su aptitud para sobreponerse, para reconstruirse y enfrentar positivamente las adversidades. Tenemos que construir sociedades resilientes. También tenemos que construir sociedades resistentes. Resistencia es enfrentar y vencer. Resiliencia es caer y levantarse. Sería muy básico esto, pero sí tenemos que tenerlo muy claro. El individuo, cuando hablamos de resiliencia de los países o de resiliencia de las organizaciones, se habla de la habilidad de un sistema para enfrentar las crisis
y no solamente resolverlas con cierto grado de eficiencia, sino también esta capacidad de aprender a sobreponerse y salir transformado de esas crisis. A eso nos estamos refiriendo con la resiliencia. Y bueno, es muy importante que nosotros entendamos este factor de que la resiliencia está soportada en una serie de pilares. Dentro de los pilares, los 8 pilares de la resiliencia, nos hablan de la introspección, la independencia, el relacionamiento, la imaginación, iniciativa, imaginación, el pensamiento crítico, la autoestima, la moralidad y el sentido del humor. Y miren, déjenme decirles que ustedes lo saben, que todos los pueblos latinoamericanos tenemos esa capacidad de ver las comedias en la tragedia. Han visto todos los memes que han salido acerca de la cuarentena y del aislamiento. Yo les diría que en el diplomado que manejamos desde hace 25 años dentro de una universidad para alta dirección en seguridad, tenemos un módulo de 40 horas para hablar únicamente de crisis, y a esta lámina que ahorita les estoy presentando le dedicamos casi 4 horas para ver cada uno de los puntos. Pero déjenme decirles que, ¿a qué me refiero con resiliencia? Con resiliencia me refiero a algo que hoy salió. Todo el mundo dice, oye, ¿por qué el presidente de México, en vez de decir sepárense, dice abrácense? ¿Por qué dice no pasa nada? ¿Por qué dice, y recordarán ustedes esta película de los Avengers, cuando el Capitán América le pregunta a Hulk, ¿cómo haces para controlar tu ira? Y aquí es la posición de Europa preguntándole a México, ¿cómo le haces para no entrar en crisis con esto del virus? Y entonces México le contesta, ese es mi secreto, Europa. ¿Cuál? Yo siempre vivo en crisis. Y realmente es parte de la resiliencia lo que hacemos, de que estamos tan acostumbrados a pasarla con limitantes, que cuando nos dicen no salgan de su casa, pues no hemos salido. Sabemos cómo entretenernos, y eso yo creo que es una característica de todos los pueblos en Latinoamérica. Sabemos encontrar en lo más sencillo, sabemos encontrar la forma de manejarnos y convertirnos. Para cerrar, sé que el tiempo ya nos excedimos en general, siempre quedarán cosas en el tintero. Yo solamente quiero invitarlos a reflexionar acerca de lo que llamamos nosotros las 4 etapas de la crisis, y lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Ya está en cada uno de nosotros el poder o no saber en qué lado de la balanza nos queremos poner, en el lado negativo o en el lado positivo. ¿A qué me refiero? Una crisis tiene 4 grandes etapas. El momento de incubación. Segunda etapa, el de desencadenamiento. Tercera, el de impacto inicial. Y cuarta, el de secuela. Una organización, un país que no está preparado, que no está atendiendo lo que está pasando, está, pues primero, antes que nada, distraído. Y cuando empieza a desencadenarse la crisis, se confunde, se desconcierta, se empieza a equivocar, empieza a cometer errores y cae en un desastre. Lo estamos viendo con lo que pasó en Italia, y estamos viendo que la crisis se está volviendo cada vez más profunda y está contaminando a España, y está contaminando también a Estados Unidos, que también habían dicho cuando llegue el calorcito en abril se va a acabar. ¿Qué es lo que sí hace alguien que está preparado? Primero, tenemos que desarrollar un sistema de detección y monitoreo de señales y un mecanismo de prevención y preparación para que podamos hacer la contención que el doctor nos hablaba al inicio de esta jornada.
y de esa contención hacer mitigación. Y la mitigación siempre nos va a llevar a una recuperación adecuada y a un control de crisis que acaba con la espiral del aprendizaje. Señores, yo he tenido la oportunidad en los casi 40 años que llevo trabajando y 38 años, 37 en la seguridad, de vivir varias crisis a nivel local, a nivel inclusive regional, internacional, huracanes, terremotos, crisis económicas y todo. Pero con los años he aprendido que cuando entiendo este modelo de lo que sí se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer, es cuando puedo ser un técnico que voy a ser un buen asesor para mis directivos, para mis funcionarios, para mi comunidad, para mis amigos. Y eso es a lo que nos dedicamos, a tratar de ayudar a la gente, en primera, a que no pase. Y en segunda, a que si llega a pasar, tengamos nosotros la posibilidad de saber qué hacer, cómo hacerlo y cómo acabar con esto. Yo nada más quisiera cerrar regalándoles cuatro o cinco pensamientos. Todo tiene un método. Si entendemos el principio y practicamos los valores, vamos a encontrar el método. Tenemos reglas muy claras a nivel internacional, con ACIS, con los organismos que se han dedicado por décadas a analizar estos problemas. Lo que sí es un hecho es que con la cantidad de información que tenemos, se puede perdonar el ser derrotado, como decía el Federico Grande de Prusia, pero nunca el ser sorprendido. No hay el pretexto de decir yo no sabía. Otro punto muy importante que también he aprendido en las crisis es lo que no se pensó profundamente en la calma, no se podrá decidir adecuadamente en la crisis. Ahorita ya tenemos que estar trabajando en el siguiente escenario de conflicto, que es el conflicto social derivado de las crisis económicas que nos va a dejar el coronavirus. Nunca hay tiempo para hacer bien las cosas, todo el mundo quiere correr y tomar decisiones, pero siempre hay tiempo para repetirlas. Así es que acuérdense lo que decía Lao Tse, el que falla al planear, está planeando para fallar. Y déjenme cerrar nada más con esto, ¿no? Dicen que cuando alguien en medio de una crisis puede sonreír, es porque ya pensó a quién le va a echar la culpa. Así es que si les toca participar en alguno de estos comités, cuidado que les toque ver reírse a alguien y que no los esté viendo ustedes. Muchas gracias, jóvenes.